Bienvenido al estudio de la palabra, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Nos conectamos en live en TikTok, martes, jueves y viernes a las 7 de la noche en el canal @Soldado de Cristo. Si no puedes asistir, puedes encontrar el estudio de la palabra en nuestro canal de YouTube, Evangelio Diario, donde podrás ver todos los capítulos uno a uno. Esperamos que sea de gran edificación para tu vida. Disfrútalo y compártelo. Vamos a dar inicio. Le invito, vamos a dar inicio, vamos a disponernos para el Señor. Que la gracia, el poder y la fuerza de nuestro Señor esté con cada uno de vosotros y su santa y bella voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas y ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Santo Espíritu de Dios, tú que me aclaras todo, que iluminas todos nuestros caminos para que alcancemos nuestra ideal. Tu hermoso y bello Espíritu que nos das el don divino de la vida, nos ayudas a perdonar y olvidar el mal que nos hace, y que en todos los instantes de nuestra vida nos has acompañado. Quiero invocar tu presencia en este momento, en esta noche, sobre mí, sobre mi vida, en este momento, en mi hogar y en cada uno de mis hermanos, allí donde ellos están. Que tu presencia esté sobre ellos, sobre sus mentes, sobre sus corazones, sobre sus labios, sobre todo su ser. Invádenos, Espíritu Santo, visítanos, llénanos de ti. Queremos en esta corta oración, hermoso Espíritu de Dios, agradecerte por todo y confirmar que nunca queremos separarnos de ti. Por mayor que sea la ilusión material, deseo estar contigo y con todo mis seres queridos en la gloria perpetua. Quiero poder ver el rostro de Dios, el tuyo y el de nuestro Salvador Jesucristo. Quiero poder estar en la gloria y contemplar la bella luz de Dios. Gracias, Espíritu de Dios, por ayudarnos. Gracias por dirigirnos. Gracias por llevarnos de tu mano. Gracias por guardarnos y protegernos. Gracias por los dones divinos. Gracias por los frutos. Gracias por la luz, hermoso Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios, desde lo alto del cielo envíanos un rayo de tu luz. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquece. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Inspíranos en lo que debemos pensar, Espíritu de Dios. Pon en nuestros labios las palabras que debemos decir. Incítanos para que obremos santamente. Danos dominio de la mente,
de nuestros labios y de nuestro cuerpo. Atráenos para que amemos las cosas santas. Fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Y ayúdanos para que nunca podamos perdernos, no perdamos nunca las cosas santas en nuestra vida. Gracias, Espíritu de Dios. Bendito, glorioso, amado y poderoso Espíritu de Dios. Disponemos todo lo que somos y todo nuestro ser. Como rocío de la mañana, como lluvia, empápanos, báñanos, límpianos, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Divino de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Alabado seas. Bendito Espíritu de Dios. Santísimo Espíritu de Dios. Alabado seas. Gloria a ti, Espíritu de Dios. Oh Espíritu Santo de Dios. Fuerza de lo alto. Fuerza de fuerza. Gloriosa. Fuerza poderosa. Bendito Espíritu de Dios. Bendito Espíritu Santo. Alabado, glorificado y exaltado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor y Dios nuestro. Amén. Amén y amén. Bueno, una vez más estamos aquí reunidos. Vamos a seguir en el libro de los jueces. Esta noche una vez más en este estudio de la palabra. Hoy vamos a leer el capítulo 17 del libro de jueces. Venimos de leer el capítulo 16 donde Sansón es apresado, perdió las fuerzas por desobedecer a Dios, por romper el voto, la promesa que tenía que guardar. Por eso es que las cosas con Dios son serias y son delicadas. Lastimosamente hoy las personas juegan con todo eso. Y como no les está cayendo fuego del cielo, no le están prestando atención. Pero porque estamos en el tiempo de la misericordia de Dios. Pero recuerden que todo eso, si nosotros no recomponemos nuestros pasos, todo y cada una de nuestras obras serán tenidas en cuenta el día del juicio y nos van a pesar. Porque el fuego que no cayó, la granizada que no te cayó, la muerte que no te dio será espiritual. Y será bien fuerte lo que puede caer. Por eso ya hay que apercibirnos desde ahora. No esperar el momento del juicio. Hay que apercibirnos antes de. No como las personas hoy están creyendo, que se mueren y creen que con misas compradas por otros que son más pecadores van a sacarlo del purgatorio o del supuesto purgatorio. No, no es así. Hay que vivir en concordia, en gracia para con Dios antes de morir. Para que si nos toca pasar por los abismos de oscuridad sea rápido. Porque no crean ustedes que ahí, en ese lugar de los abismos, que es el lugar intermedio, está yendo todo el mundo, ¿no? Ahí van son aquellas personas. ¿Quiénes son los que tienen esa esperanza de poder entrar al cielo? Aquellos que creyeron en Dios y se esforzaron en eso, pero cometieron errores, o sea, no se perfeccionaron en su entrega para con Dios. Pero Dios vio que en ellos había un corazón dispuesto. Hubo un corazón dispuesto, le faltó un poco más. Entonces esos serán por ahí, serán purificados aquí, en la misericordia de Dios. Además porque habrán en sus vidas acciones, obras que pueden ayudar allí. Por eso es que es importante también la fe y nuestras obras. Eso nos ayudará a tener mérito ante Dios. Y pues obviamente la misericordia de Dios que nos ayudará allí. Pero eso de que yo creo en Dios, pero vivo en el pecado mortal, no. Porque recuerden ustedes que Satanás y todos sus aliados, todos los que se levantaron contra Dios, conocen y creen en Dios más que tú y yo. Conocen el cielo y conocen verdaderamente a Dios cara a cara y saben el poder y la grandeza de Dios. Y aún ellos, creyendo en Dios, conociendo de Dios,
decidieron no hacer lo que Dios mandaba, conociendo de Él. Y eso es lo que hace que vayan, ¿qué? Allá. ¿Y quiénes lo van a acompañar? Todos ellos. Todos aquellos que conocieron, tuvieron de Dios, les hablaron, creyeron en Dios, pero decidieron mejor hacer todo lo contrario de lo que Dios manda. Vivieron según sus propios placeres, según sus propios quereres y se apartaron de Dios. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ojo con ello. Bueno, Sansón se dejó llevar las pasiones y perdió su fuerza, lo engañó Dalila, una mujer, la debilidad del hombre, la mujer, y la debilidad de la mujer, que es el hombre. Y allí está. Las debilidades hoy son el dinero de la mujer, el hombre, el dinero y la fama. Así también el hombre, la debilidad de la mujer, el dinero, la fama y el poder. Son cosas que corrompen los corazones, llevan a tener esas pasiones desordenadas y eso nos lleva a perder. Por eso que en el corazón solo exista un solo amor y un verdadero interés, el de Dios. Y podremos vivir, como dice, con todo lo que tenemos, sin apegos a ellos, y así poder heredar el reino de los cielos y poder estar así con Dios. Entonces vamos a leer el capítulo de Jueces 17 siguiendo en esta aprendizaje. Entonces dice en el capítulo de Jueces 17, abre Señor mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Vivía un hombre en la montaña de Efraín que se llamaba Micas, el cual dijo a su madre, los 1100 ciclos de plata que te fueron robados, en cuya ocasión proferiste maldiciones, oyéndolas también yo, mira, ese dinero tengo yo lo tomé. Y le dijo a su madre, bendito seas de Yahvé, hijo mío. Devolvió entonces los 100,000 ciclos de plata a su madre. Y dijo su madre, yo de mi parte destino este dinero para Yahvé en favor de mi hijo, para que se haga una imagen, una estatua de fundición. Y así te lo devuelvo. Habiendo él devuelto el dinero a su madre, tomó esta 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, el cual hizo una imagen, una estatua de fundición que quedó en casa de Micas. Así un hombre como Micas tuvo una casa de Dios, pues hizo también un efod y unos terafín, y consagró a uno de sus hijos que le sirvió de sacerdote. En aquel tiempo no había rey en Israel, sino cada cual hacía lo que mejor le parecía. Entonces miren ustedes aquí que esta mujer hizo una imagen. ¿Ya? Hizo una imagen y con esa imagen su hijo hizo una casa de Dios. ¿Ya? Vea que existía la creación de imágenes. Mira que mandó el pueblo de Israel a hacer una imagen. Y con esa imagen lo pusieron en algo que llamaron la casa de Dios, como especie de un templo. Y muchos dicen que Dios no manda hacer imágenes, o que Dios no permite la imagen, porque en este caso no la mandó a hacer Dios, pero hay otros libros de la Biblia donde sí Dios los mandó a hacer, como por ejemplo en el libro del Éxodo. Pero mira, en este caso está diciendo que los hicieron en ese momento, y con eso dice aquí, tuvo una casa de Dios. Bueno, vamos a mirar qué dice adelante. Había un joven de Betlehem de Judá, de la tribu de Judá, que era levita y habitaba allí como forastero. Bueno, este primer segmento que les leí al principio
parece ser que ya se cierra, o sea, no está relacionado con este que estoy leyendo ahora. Entonces, podríamos cerrar en el anterior que mira, hay un espacio ahí que nos quiere narrar. ¿Qué nos quiere narrar este pedacito de aquí? Que hubo un tiempo en Israel donde no había rey. Parece ser que no había rey, que no había jueces, que no habían libertadores, que no había profetas. Aquí dice, cada cual hacía lo que mejor le parecía. De hecho, aquí está diciendo que la mamá de Micas mandó a hacer una imagen y cogió, y también dice aquí, también mandó a hacer un efod y unos terafín y consagró a uno de sus hijos que le sirvió de sacerdote. O sea, ella hicieron como el templo, la casa de Dios, tomó uno de sus hijos y lo consagró como sacerdote. O sea, en ese momento no existían enviados de Dios. Era un tiempo donde no estaba allí ninguno de los que Dios en ese momento terminaba. ¿Cuál era el tiempo? El tiempo de los jueces. No había ningún juez, no había rey, no había profeta, no había libertador. Entonces dice aquí, un tiempo donde cada cual hacía lo que mejor le parecía. ¿Ya? Entonces, entre eso está estos que hicieron la casa de Dios con una imagen. Pasó un tiempo. ¿Cuánto fue el tiempo que duró el pueblo así? No dice aquí. No dice el tiempo. Pero dice entonces en esta continuación. Había un joven de Betlehem de Judá, de la tribu de Judá, que era levita y habitaba allí como forastero. Este hombre partió de la ciudad de Betlehem de Judá para hallar un lugar donde vivir, y en su viaje llegó a la montaña de Efraín a casa de Micas. Micas le preguntó, ¿de dónde vienes? Y le contestó, soy un levita de Betlehem de Judá y voy de camino a fin de hallar un lugar donde vivir. Le dijo, quédate conmigo y sé mi padre y sacerdote. Te daré 10 ciclos de plata al año, vestido completo y comida. El levita entró y consintió en habitar con aquel hombre para quien el joven era como de sus hijos. Micas consagró al levita y el joven vino a ser su sacerdote y se quedó en casa de Micas. Entonces dijo Micas, ahora sé que Yahvé me bendecirá porque tengo este levita por sacerdote. Mire que fue muy importante porque mira que llegó a él, aunque estaba oficiando como uno de sus hermanos, oficiando como sacerdote, o él, llegó y tomó a este levita para que fuese el sacerdote. ¿De qué? Si él no tenía templo, se refería al qué, a lo que ellos hicieron ahí. Y mira que ellos lo que hicieron ahí, había una imagen. Entonces ahí con esto también es una cita más para desvirtuar que el hecho de tener una imagen uno está siendo un idólatra, y no es así. Uno tiene que saber el contexto de la imagen, a qué se refiere la imagen, qué se hace con la imagen, para nosotros poder decir que realmente se está haciendo idolatría con una imagen. Porque sí se puede hacer idolatría con una imagen, pero tenemos que saber examinar eso. Entonces, el simple hecho de tener una imagen no quiere decir que sea un idólatra. Ni quiere decir que con eso yo estoy ofendiendo a Dios. Porque mire, en los tiempos de los jueces, una mujer y su hijo crearon e hicieron como la casa de Dios en ese momento, mandaron a hacer una imagen y ahí llegó un sacerdote. ¿Para qué? Para auspiciar allí. Entonces, eso para que ustedes lo tengan presente. Que esa cita bíblica a los hermanos protestantes se les extravió. El capítulo 17 de Jueces, los hermanos protestantes no lo tienen en la Biblia, parece ser. Hay que leer una Reina Valera o comenzar ahora a decirle que se lean Jueces 17. Cada vez que ustedes vean un hermano protestante con ese cuento, también ahí le pueden agregar, aparte de las imágenes que mandó hacer el Señor en los tiempos de los reyes, cuando creó el templo de Salomón, en el Éxodo cuando mandó a hacer la serpiente sanadora, ahora está esta también. Para tener en cuenta que nosotros no podemos dejarnos llevar de ese cuento reforzado y ese caballito de batalla de que el hecho de tener una imagen no somos idólatras. Eso es falso. No somos idólatras por tener una imagen. Tenemos que saber y entender eso. Entonces, aquí tenemos esa parte.
Bien, aquí también un punto, porque este capítulo 17 termina ahí y es muy corto, pues también nos da a entender algo importante. Mira la importancia del sacerdocio en lo que es la obra de Dios, en la vida del ser humano. Entonces, eso no ha cambiado. Es importante siempre que Dios hacer y obrar por medio de su sacerdote. Dios dijo que su sacerdocio sería eterno. El sacerdocio se renueva como lo renovó el Señor cuando Él vino. Él renovó el sacerdocio, pero Él no ha acabado el sacerdocio. Y ese sacerdocio que Él renovó es un sacerdocio que será renovado, pero nunca se acabará el sacerdocio, porque son los encargados de ministrar las cosas sagradas en el templo. Es que eso es lo que significa la palabra sacerdote. Son las personas encargadas de celebrar los ritos sagrados en el templo. Porque en la casa cada uno de nosotros, los hombres, somos los sacerdotes de la casa. Porque ¿quién bendice a los hijos sino sus padres? Y nosotros como hombres somos quienes tienen la autoridad en la casa, los hombres. Entonces, somos nosotros representantes de ser sacerdotes en nuestro hogar. Por eso también debemos nosotros consagrar nuestro hogar. Entonces, por eso la oración importante del hombre como cabeza del hogar, de la consagración de su hogar, de sellar su hogar, de orar por su hogar. Por eso la oración de la mujer, aunque es adecuada por su hogar y su familia, cuanto más la de un hombre que es la cabeza del hogar. Entonces, por eso, allí donde no están los cabezas de hogar orando por sus hogares, pues seguir orando las esposas y las madres para que esos hombres doblen rodillas y consagren su hogar a Dios. En mejor de los casos, hacérselo saber también. Si tú doblas rodillas, pues la historia de nuestros hogares pueden cambiar. Y eso es muy cierto. Si el hombre dobla rodillas y pone, como dicen, lucha, va a ser muy diferente a la historia en el hogar. Va a ser muy diferente a la historia en el hogar. Es muy importante eso. Bien, entonces ahora me mira continuar en el capítulo 18 porque ahí termina el capítulo 17. En aquel tiempo, siguiendo el capítulo 18, en aquel tiempo no había rey en Israel. Y en esos mismos días la tribu de los danitas buscaba una posesión entre los hijos de Israel. Buscaba una posesión donde habitar, porque hasta aquel día no les había tocado posesión entre los hijos de Israel, la tribu de Dan. Enviaron por lo tanto los hijos de Dan 5 hombres de su estirpe y de su territorio, hombres valientes de Sará y Estaol, para recorrer el país y para explorarlo, diciéndoles: id y explorad el país. Llegaron ellos a la montaña de Efraín hasta la casa de Micas, donde pasaron la noche. Estando ya cerca de la casa de Micas, reconocieron la voz del joven levita, por el cual, desviándose hacia allá, le dijeron: ¿qué te ha traído aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Y qué tienes aquí? Les contestó: esto y esto han hecho Micas por mí y me tiene asalariado para que sea su sacerdote. Entonces le rogaron: háganos el favor de consultar a Dios para que sepamos si el viaje que hemos emprendido tendrá buen éxito. El sacerdote le respondió: id en paz. Yahvé os mira en el camino por donde andáis. Se fueron 5 hombres y llegaron a Lais, donde vieron que la gente que había en ella seguía las costumbres de los sidonios, viviendo en seguridad, tranquilos y confiados, porque no había en aquella tierra nadie que los molestara. Eran ricos, vivían lejos de los sidonios y no tenían trato con nadie.
Regresaron los exploradores de sus hermanos a Sará y Estaol y les preguntaron sus hermanos, ¿qué decís? Respondieron, adelante, subamos contra ellos, pues hemos visto el país de aquí, que es muy bueno, y nosotros estáis sin hacer nada. No seáis perezosos, poneos en camino e id a tomar posesión de aquella tierra. Cuando lleguéis encontraréis un pueblo que vive seguro. La tierra es amplia y Dios la ha entregado en nuestras manos. Es un lugar donde no falta nada de cuanto hay en la tierra. Partieron de allí de Sará y Estaol 600 hombres de la tribu de los danitas, armados para la guerra. Y subieron y acamparon en Kirjatjearim, en Judá, por lo cual se llama aquel lugar Mahané Dan hasta el día de hoy. Ese lugar está al occidente de Kirjatjearim. De allí pasaron a la montaña de Efraín y llegaron a la casa de Micas. Entonces los 5 hombres que habían ido a explorar la tierra de Lais dirigieron a sus hermanos estas palabras. ¿Sabéis que en aquellas casas hay un efod con terafín y una imagen, una estatua de fundición? Ved ahora lo que habéis de hacer. Se desviaron hacia allá y entraron a la casa del joven levita, a la casa de Micas, para saludarlo. Entre tanto, los 600 hombres de los hijos de Dan, armados para la guerra, se apostaron a la entrada de la puerta. Entonces los cinco hombres que habían ido a explorar la tierra subieron y penetrando allá adentro tomaron la imagen de talla y el efod con los terafín y la imagen de fundición, mientras el sacerdote y los 600 hombres ceñidos de armas de guerra estaban a la entrada de la puerta. Cuando aquellos entraron en la casa de Micas para llevarse la imagen de talla, el efod, los terafín y la imagen de fundición, les preguntó el sacerdote, ¿qué estáis haciendo? Ellos le dijeron, calla, ponte la mano sobre la boca y ven con nosotros, y sénos padre y sacerdote. ¿Qué es mejor, ser sacerdote de la casa de un solo hombre o ser sacerdote de una tribu y familia en Israel? Se alegró el corazón del sacerdote y él mismo tomó el efod, los terafín y la imagen de talla y se juntó a la gente. Se pusieron en marcha y partieron llevando delante de sí a los niños, los animales y las cosas preciosas. Estaban ya lejos de la casa de Micas, cuando los hombres que estaban en las casas vecinas a la casa de Micas se reunieron y persiguieron a los hijos de Dan. Gritaron a los hijos de Dan, los cuales volviendo el rostro preguntaron a Micas, ¿qué te pasa? ¿Por qué gritas tanto? Él contestó, os habéis tomado mis dioses que yo me hice y también al sacerdote y os habéis marchado. ¿Qué me queda todavía? ¿Cómo podéis decirme qué te pasa? Replicáronle los hijos de Dan, guárdate de seguir gritando, no sea que se arrojen sobre vosotros algunos hombres irritados y vengas a aparecer tú y los de tu casa. Y los hijos de Dan prosiguieron su camino, y viendo Micas que era más fuerte que él, se volvió y regresó a su casa. Ellos se llevaron lo que se había fabricado Micas y también al sacerdote que tenía y marcharon contra Lais, un pueblo que vivía tranquilo y confiadamente, y los pasaron a fila de espada y pegaron fuego a la ciudad. No había quien la librase porque estaba lejos de Sidón y les faltaban relaciones con otros hombres. La ciudad estaba en el valle que se extiende hacia Bet-Rehob y reedificándola habitaron en ella. Llamaron la ciudad Dan del nombre de su padre Dan, que fue hijo de Israel, pero anteriormente la ciudad se llamaba Lais. Allí los hijos de Dan se erigieron la imagen de talla, y Jonathan, hijo de Gerson, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de los danitas hasta el tiempo del cautiverio del país. Así tuvieron la imagen fabricada por Micas todo el tiempo que estuvo la casa de Dios en Silo. Mira que ahí hay una confirmación más. No solamente tomó la imagen, sino que mira la importancia que le dieron la imagen.
Porque ellos se podían haber llevado ¿a quién? Al sacerdote y solo al levita. Pero ¿por qué la importancia de llevarse la imagen? Mira entonces, y allí no vino al contrario, mira que si ellos ganaron la batalla y la guerra, quiere decir que se cumplió lo que le dijo el sacerdote y que Dios te los entrega, o sea que iban con el favor de Dios. Ahora, si ellos hubiesen entrado en idolatría con la imagen, hubiesen hecho algo inadecuado, no hubiesen podido ganar la guerra. Eso nos demuestra que esta parte de erigir una imagen y ponerle un lugar sagrado no es idolatría. Una vez más confirma esa parte en esta cita, que eso no es idolatría. Mira que este pueblo se llevaron al sacerdote y cogieron la imagen. ¿Para qué tenía que llevarse la imagen? Entonces, es muy importante saber entender entonces el contexto de las cosas para uno poder decir qué es idolatría y qué no es idolatría. Porque hoy puede ser más idolatría los billetes que tienen en el bolsillo que una simple imagen de barro o de yeso o de marmolina que tienen las personas o que tenemos en nuestras casas. ¿Ya? Entonces, mire que tenemos que tener en cuenta eso. Y también aquí muestra otra cosa importante, la importancia de el sacerdocio dentro de la obra de Dios, dentro del pueblo de Dios. Mira que era necesario que ellos tuvieran ahí delante de ellos un sacerdote. Siempre va a existir, desde que Dios fundó el sacerdocio como la parte fundamental en lo que es el establecimiento de las cosas sagradas de Dios o el oficiar las cosas sagradas de hoy. Que en el día de hoy, ¿cuáles son? El bautismo. En el día de hoy, ¿cuál es? Casar a las personas. En el día de hoy, ¿cuál es? Entregar el cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy es poner el aceite ungido. ¿Sí? Celebrar los ritos sagrados. Eso es algo que está en el sacerdocio. Entonces, pero es que el sacerdocio hoy es un sacerdocio hay sacerdotes homosexuales, hay sacerdotes adúlteros, sacerdotes, violadores y demás. Es cierto, pero es que no son todos. Y esos son aquellos que se desviaron y ellos tendrán que rendirle cuenta a Dios. Pero eso no anula la obra de Dios. Se anulan ellos porque eso los lleva a ellos a la condenación, pero eso no anula la obra de Dios. Porque cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios y el cumplimiento de ella no pasará. Entonces no podemos creer que por la equivocación y el mal ejemplo, el mal testimonio de alguno de ellos lleve también a la perdición de otros. No, es el de ellos. Segundo, nosotros no tenemos el juicio en nuestras manos. Todavía no tenemos juicio, no se ha establecido juicio. Entonces no le podemos hacer juicio a ellos. ¿Cómo le vamos a hacer juicio? Si no nos podemos hacer juicio entre nosotros mismos, porque yo no tengo la autoridad, ni por más que Dios me haya dado un llamado a mí y una unción de establecer juicio contra nadie. Cuánto menos nosotros establecer juicio contra el sacerdocio. Eso solo le queda a Dios. Entonces no entiendo cómo es posible que existan hoy tantas sectas, tantas iglesias protestantes hoy que argumenten su división en que hay un sacerdocio, que hay equivocaciones allí. Y cuando tú recibiste la autoridad cuando recibiste la autoridad de Dios para poder juzgarlos. Uno sí puede denunciar, que es diferente, pero yo no necesito apartarme de la iglesia. Porque si yo me doy cuenta que el de allí está haciendo eso, yo me puedo que no vaya allí, me voy a otro. Hay que tener en cuenta. Que la iglesia tiene unas equivocaciones. Bueno, hay que darnos cuenta que hay algunas cosas que nosotros debemos tener en cuenta y que hay que corregirlas y no practicarlas. Porque recuerden que habrán algunos, como dijo el Señor, que vendrán a tratar de destruir la iglesia de Dios. Y pues sí, mira, han introducido cosas que son erróneas y que pues uno no debería practicar, no debería hacer.
Pero es importante saber que el sacerdocio no ha sido exterminado ni acabado y que nosotros debemos todavía seguir acudiendo a ellos para recibir los sacramentos, porque ellos son salvación para nosotros. El bautismo solo es válido con el sacerdocio. Un matrimonio solo es válido cuando lo celebra el sacerdote. El cuerpo y la sangre de Cristo, que es necesario para entrar al reino de los cielos, solo es válido cuando lo consagra el sacerdote, que son sacramentos de salvación. Y eso solo lo puede hacer el sacerdote. Yo puedo orar con cualquier otra persona que no sea sacerdote, pero esos sacramentos solo los puede ministrar el sacerdote, y si yo los recibo otra persona, no he recibido ese sacramento. Entonces es importante que eso quede claro y no se desvíen y no se dejen engañar. Bien, entonces sigamos con el 19 porque estos capítulos son cortos. Entonces dice en el 19: en aquel tiempo en que no había rey en Israel, habitaba un levita como forastero en la parte extrema de la montaña de Efraín, el cual se había tomado una mujer secundaria de Betlehem de Judá, pero era su segunda mujer. Cometió adulterio contra él. Vea que sí existe desde el tiempo antiguo que eso. Bueno, si en los tiempos antiguos que los hombres podían tener varias mujeres, y aquí ya comienza el tiempo donde ya no pueden tener. Aquí está diciendo que era la segunda mujer que iba a tomar a este hombre, y ahí está diciendo cometió adulterio contra él, y dejándole se fue esa su segunda mujer, se fue a casa de su padre, a Betlehem de Judá, donde permaneció por espacio de 4 meses. Su marido se levantó y fue en pos de ella para hablarla al corazón y traérsela consigo. Venía con uno de sus criados y un par de asnos, y ella lo introdujo en la casa de su padre, el cual al verlo lo recibió gozoso. Le instó su suegro, el padre de la joven, y se quedó con él 3 días, y comieron y bebieron y se hospedaron allí. Al 4.º día se levantaron muy de mañana, y el levita se dispuso a marchar. Pero el padre de la joven dijo a su yerno: conforta primero tu corazón con un bocado de pan, después partiréis. Se sentaron los dos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al marido: te ruego consientas en pasar aquí toda esta noche, y se alegrará tu corazón. El marido se levantó para marcharse, pero le instó su suegro, de modo que volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día se levantó muy de mañana para ponerse en camino, pero le dijo el padre de la joven: conforta, te ruego, tu corazón y espera hasta que decline el día. Y comieron ambos. Y cuando el marido se levantó para irse, él con su mujer secundaria y su criado, le dijo su suegro, el padre de la joven: mira que comienza ya a caer la tarde, os ruego que pernoctéis aquí. Ved cómo ya se acaba el día. Pasa aquí la noche y alégrese tu corazón. Mañana os levantaréis muy temprano para emprender el viaje y volverás a tu tienda. Mas el marido no quiso pasar allí la noche. Se levantó y partió, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, teniendo consigo los 2 asnos aparejados y su mujer secundaria. Cuando se acercaron a Jebús, el día estaba ya muy avanzado, por lo cual el criado dijo a su amo: vamos, torzamos hacia esta ciudad de los Jebuseos, para pasar allí la noche. Su amo le contestó: no torceremos hacia una ciudad de gente extraña, que no es de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado: vamos, trataremos de llegar a uno de esos lugares para pasar la noche, Gabá o Ramá. Prosiguieron caminando, y se les puso el sol cuando estaban junto a Gabá, que era de Benjamín. Torcieron hacia allá para pasar la noche en Gabá. Entró el levita y se sentó en la plaza de la ciudad, y no hubo quien los acogiese en su casa para pasar la noche. Cuando he aquí que al anochecer volvió un anciano de su trabajo del campo, era ese natural de los montes de Efraín y moraba como forastero en Gabá.
pues los hombres del lugar eran benjaminitas. Levantando el anciano los ojos, vio al viajero en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿A dónde vas y de dónde vienes? Respondió él: Vamos de Betlehem de Judá a la parte extrema de la montaña de Efraín, de donde soy. Me había ido a Betlehem de Judá y ahora voy a la casa de Yahvé, pero no hay nadie que me reciba en su casa. Tenemos paja y forraje para nuestros asnos, así como pan y vino para mí y para tu siervo, y para el criado que acompaña a tu siervo. No necesitamos nada. Dijo entonces el anciano: Paz sea contigo. Deja de correr por mi cuenta todas tus necesidades. De ninguna manera podrás pasar la noche en la plaza. Le llevó a su casa y dio forraje a los asnos, y después de lavarse los pies comieron y bebieron. Cuando ya iban alegrándose sus corazones, he aquí que unos hombres de la ciudad, hijos de Belial, rodearon la casa y dando fuertes golpes en la puerta, dijeron al anciano dueño de la casa: Saca fuera al hombre que vino a tu casa, para que lo conozcamos. Salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: Por favor, hermanos míos, no hagáis tal maldad, pues este hombre vino a mi casa, no cometáis cosa tan infame. He aquí a mi hija, que es virgen y la segunda mujer de ese hombre. A estas os sacaré para que abuséis de ellas. Haced con ellas como bien os parezca, mas no hagáis a este hombre semejante infame. Pero los hombres no quisieron escucharle, por lo cual tomó el levita a su mujer secundaria y la sacó fuera. La conocieron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, dejándola libre al rayar el alba. Al rayar la mañana vino la mujer y cayó a la puerta de la casa del hombre donde estaba su marido, quedando allí hasta que fue de día. Cuando a la mañana se levantó su marido y abrió la puerta de la casa para salir y proseguir su viaje, vio a su mujer secundaria postrada delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Le dijo: Levántate y vamos. Pero nadie le dio respuesta. Entonces el marido la cargó sobre el asno, partió y se fue a su lugar. Llegado a su casa, tomó un cuchillo y echando mano de su mujer secundaria, la partió con los huesos en 12 trozos, que envió por todo el territorio de Israel. Y todos los que lo vieron decían: nunca se ha hecho, ni se ha visto cosa como esta desde el día en que los hijos de Israel subieron de Egipto hasta el día de hoy. Poned vuestra atención sobre esto, deliberad y hablad. Entonces mira que ¿por qué sucedió a veces esa cosa tan desastrosa? ¿Qué estaba sucediendo allí? Pues que este hombre y esta mujer estaban en una unión ilícita. Y aparte de eso, era sacerdote. Lo que representaría que él debería tener más claro todavía lo que eran las leyes del Señor, porque ellos eran los que ministraban las cosas sagradas del Señor. Y él estaba con una mujer con la cual no podía estar y estaba en el estado de adulterio. Estado que es muy delicado y que es mortal. Entonces mira que todo esto que sucedió se dio a causa de qué. Es como cuando si tú vivieras en adulterio, es como si dentro de ti saliera una lucecita que el enemigo pudiera ver y se da cuenta que tú estás en ese tipo de pecado. Y mira que llegó la desgracia allí sobre ellos, sobre esa mujer con la cual no podía estar. Hoy en día todavía el adulterio tiene una connotación delicada ante Dios. Aunque la sociedad hoy en día quiera pormenorizar las cosas, quieran legalizarlo de distinta forma, porque están siendo muy sutiles en la legalización del adulterio. ¿Cómo? Se casan por la iglesia,
Vamos a suponer, se casan por la iglesia católica, te van y piden divorcio, entonces se vuelven y se casan por lo civil. Te dicen que no están en adulterio porque ellos se separaron legalmente. O se van y se separan. En la iglesia católica, o algunos ni se separan, y van y se casan por otra iglesia. Entonces con eso ya han legalizado el matrimonio, el supuesto matrimonio. Como así alguna vez escuché una persona, una señora que trabajó un tiempo conmigo en un lugar, ella se iba a casar con un hombre que se casó por la iglesia católica y el hombre pues nunca se separó legalmente, o sea, nunca se presentó un proceso para separarse por la iglesia, sino simplemente se dejó con la mujer. Y entonces después de tantos años él decidió irse a casar con ella. Entonces ella justificada que no había cometido adulterio porque ya habían pasado tantos años de divorcio. Entonces supuestamente cuando tú pasas tantos años de estar divorciado de esa persona, o sea, no conviviendo con ella, ya como que se anula el matrimonio. Imagínense ustedes ya las cosas que se inventan los hombres. Que si yo me dejo de vivir con la pareja que me casé tantos años, entonces ya ahí queda anulado el matrimonio. Y todas esas son las estrategias de engaño, de doctrina perversa que ha creado el enemigo dentro de la iglesia y fuera de ella. Y hoy estamos, y la mayoría de las personas hoy están viviendo un adulterio consumado, el cual no quieren reconocer, pero está en adulterio. Y ante Dios es muy delicado, porque sigue siendo ante Dios muy delicado. Y hoy tenemos una sociedad cada vez más decaída. ¿Por qué? Porque ¿qué hijos están viniendo al mundo? Los hijos del adulterio y los hijos de la fornicación. Jóvenes teniendo hijos sin haberse casado, otros teniendo hijos de uniones ilegales. Y eso está llevando a ¿qué? Una sociedad de pecado. Y por eso hoy en día tenemos entonces también toda esta crisis en los jóvenes. Hace parte de esa carga de pecado que está allí. Por eso es necesario que exista la consagración de los padres o del que estuvo y transmitir eso a sus hijos, sus valores cristianos, para romper con esa cadena de pecado. Esa es la gran ventaja que nos ha traído nuestro Señor Jesucristo, que podemos hoy romper ese pecado con nuestra fe. Antes no se podía romper eso, quedabas en una maldición. Ahora con nuestro Señor Jesucristo, ya usted en Cristo Jesús, arrepintiéndose de eso y reconociendo eso y apartándose de ello, ya usted puede romper con esa cadena, con ese nudo, con ese enlace. Porque es muy importante que hoy comencemos nosotros a tener conciencia sobre eso. El pecado de la fornicación y de adulterio es delicado. Tanto que cuando una persona vive en adulterio y vive en fornicación, el espíritu de vida no mora dentro de las personas. Y si yo llego a morir, o sea, yo quedo 7 días, el espíritu de vida no está conmigo. Y ese espíritu, si yo muero, y si yo llego a morir en esos 7 días, puedo quedarme fuera del reino de los cielos porque tengo la mancha de ese pecado mortal. Son 7 días en los cuales queda manchado. Te imaginas esas personas que están viviendo años y llevan años y años. Entonces es muy importante que tengamos presente que las maldiciones, ¿por qué están sucediendo tantas maldiciones en el mundo y tantas cosas? Porque estamos haciendo cosas que no son gratas a Dios. ¿Por qué nos pueden suceder tantas cosas malas en nuestra vida? Porque no estamos haciendo lo que es correcto ante Dios. Tenemos que comenzar a volvernos hacia Dios. Tenemos que comenzar también a hacer que nuestros hijos se vuelvan a Dios y reconozcan a Dios. Como padres, muchos padres no le enseñan y le inculcan eso a sus hijos.
Y el día que estemos frente a Dios, tengan en cuenta que sí vamos a tener que rendirle cuenta a Dios por la educación y la fe que le dimos a nuestros hijos. Eso no se lo inventó la iglesia, eso es real. Es importante que le infundan a sus hijos el temor, todo lo que tenga que ver con Dios, la creencia en Dios, el santo temor a Dios. Pero ustedes tienen que ser ejemplo para ellos. Tienen que ser el ejemplo para que ellos puedan aceptar ello. Entonces, bueno, aquí terminamos entonces estos 3 capítulos, 16, 17, 18 y 19, acerca del pueblo de Israel. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.